Vamos a comenzar lanzando una breve encuesta que nos va a ayudar a entender un poco cuál es la realidad del material. Les pedimos que completen la encuesta que les debería aparecer en pantalla. Nuevamente, que se tomen un minuto para leer las opciones. Dice, elegir la opción que mejor refleja su situación. He sembrado y yo pienso sembrar avena brava con destino a producción de grano seco. Me gustaría sembrarla, pero como el grano de avena no tiene un mercado claro en el Uruguay, se me dificulta incluirla en mi sistema de producción o en los sistemas que asesoro. 3, no es una opción para mi sistema de producción actual. Y 4, he sembrado y yo pienso sembrarla con destino a producción de silo de planta entera, que es el otro destino que nosotros le vemos a este cultivar y a las opciones que venimos desarrollando dentro de lo que son avenas graníferas, no de pastoreo, que es lo que el Uruguay tradicionalmente ha venido desarrollando desde las primeras horas, desde la fundación de la estanzuela hace más de 100 años, que es un cultivo que nos acompaña en el Uruguay. Ustedes completan la encuesta y vamos avanzando con la presentación. Esa es la portada. Y bueno, como yo les decía, esto comenzó discutiendo opciones para sistemas de producción intensiva. Recuerdo que las primeras discusiones las tuvimos en los años de las epidemias severas de Fusarium 2001-2002, viendo cómo podíamos hacer que la agricultura de invierno tuviese más protagonismo, nos acompañara. Y a raíz de eso yo exploré genética de distintos orígenes y siempre quedó la idea de intentar lanzar al mercado una avena de ciclo corto, en particular la genética que desarrollan en Brasil, y ahí hay varios programas, pero en particular nosotros trabajamos fuertemente con el programa de la Universidad de Río Grande do Sul, y de ahí el nombre de la variedad. Como decía, en el slide que acaba de pasar, a ver si puedo ir para atrás, nosotros le vemos dos destinos a este material. Veo que perdí nuevamente el control de la pantalla, así que voy a retomar el control de la pantalla haciendo esto. Ahí estoy controlando nuevamente la pantalla. Así que debería poder yo gobernarlo. Y ahí lo que ustedes ven es básicamente los dos destinos que hoy visualizamos: la producción de grano seco fundamentalmente. Se puede hacer grano húmedo, pero entendemos de que es complicado, por lo tanto el foco está puesto en la producción de grano seco y el destino es producción animal propia o de un tercero con el que tenga una relación, alguien que esté al lado, cerca, o el destino silo de planta entera, que ha ido cobrando interés básicamente buscando desestacionalizar la producción de reservas, que está tan focalizada en el uso de sorgos y maíces, y en veranos complejos como los que acabamos de pasar, tener la oportunidad de además recomponer mi reserva en invierno parece ser algo interesante. Además de que es extremadamente confiable. Es difícil que un cereal en el Uruguay no produzca mucha biomasa en cualquier invierno. Podría no llegar a reunir la calidad a fin de ciclo o el rendimiento de grano caerse un poquito, pero juntar 6, 7, 10 toneladas de materia seca en invierno es algo que en todos los inviernos podemos hacer, y por eso pensamos que es interesante. Nos metemos un poco a describir, ahora sí, las características del material. Como decía, es un ciclo muy corto, unos 15 a 20 días más corto que una avena negra, y quiero destacar eso porque cuando desarrollamos este concepto lo hicimos desde el sistema de producción. Podemos generar avenas que produzcan igual o más, con ciclos más largos, pero eso de alguna manera va a comprometer el espacio que este material se ha ganado en cuanto a entrar cómoda entre cualquier cosa que hagamos en el verano previo y cualquier cosa que hagamos en el verano siguiente. Y ese es un atributo que pensamos que es de alto valor. Segunda característica, un excelente comportamiento frente a roya de la hoja. Cuando elegimos entre los muchos materiales que teníamos para tomar, elegimos uno que tuviese un tipo de resistencia parcial, y bueno, eso pensamos que es un atributo de valor. Vamos a hablar un poquito sobre época de siembra en relación a los dos destinos en el próximo slide. Y a modo de síntesis, y vamos a compartir más información más adelante, podríamos decir que el piso de rendimiento son 3.000 kilos, nunca hemos sacado menos que eso, y nos da una gran confianza porque hoy hemos pasado por inviernos muy distintos, inviernos secos, inviernos húmedos, inviernos fríos, inviernos en los que los cultivos de invierno tuvieron grandes problemas,
nunca rindió menos de eso, y el tope de rendimiento capaz que está sobre los 5.000 kilos, y capaz que no querríamos llegar a eso. Porque cuando lleguemos a 5.000 kilos de rendimiento vamos a tener un volumen de rastrojo que seguramente puede complicar la siembra de la soja de segunda, así que nosotros pensamos de que hay que apuntar a un rendimiento que capaz que esté entre los 3.500, 4.000 kilos, un cultivo de bajo costo y de bajo costo de transacción, porque queda en el predio para su uso como grano seco, o se lo vamos a vender a un vecino, y entonces sin flete, sin costo de transacción. Con respecto a expectativas de rendimiento para silo de planta entera, deberían dar entre 8 y 10 toneladas de materia seca, y también vamos a compartir información de experiencias que hemos hecho en distintos años y en distintos lugares. Síntesis de fecha de siembra y fecha de cosecha para los dos destinos que nos estamos imaginando. Para producción de grano seco pensamos que lo más temprano que deberíamos sembrarla sería un 10 de mayo, un 15 de mayo, y para realmente aprovechar su ciclo no nos deberíamos ir más tarde de un mediado de junio, aunque el material lo permite, porque es un ciclo corto, por lo tanto si queremos sembrarla tarde no va a pasar nada. O sea, si tengo que sembrar algún cultivo de invierno en julio, capaz que esto es una excelente opción, pero obviamente empiezo a comprometer parte de su beneficio, que es el de lograr sembrar un cultivo de segunda con fecha de primera. Entonces, expectativa de fecha de cosecha para grano seco, si siembro en mayo, esa cosecha va a estar en la tercera década de octubre o en la primera década de noviembre, es decir, logro sembrar esa soja con fecha de primera. Si me voy más a junio, entonces ya me voy a ir a la primera quincena de noviembre, a la primera década o la segunda década de noviembre en cuanto a fecha de cosecha. Pensamos que esa es la ventana óptima cuando el destino es grano seco. Si el destino es silo de planta entera, entonces pensamos que podemos anticipar un poco la fecha de siembra, porque obviamente me interesa menos el llegar a una condición de cosecha cómoda, con días largos, con temperatura, porque voy a levantar eso a grano lechoso pastoso. Por lo tanto, puedo explorar siembras tan tempranas como principios de mayo, incluso hay alguna situación sembrada en abril, que si alguno tiene interés después le podemos compartir más información. Cuando voy a silo de planta entera pensamos que eso se puede hacer. Como fecha de cosecha apuntaríamos al lechoso pastoso, voy a hablar un poco de momentos de cosecha para ese destino, y estaría cosechando el cultivo con ese destino para una siembra temprana de principios de mayo, sería fin de septiembre, principios de octubre, y si me vuelco más sobre fines de mayo, entonces la cosecha para silo de planta entera entraría en los primeros días de octubre o mediados de octubre como fecha de referencia. Ahora sí comparto algunas experiencias. Primero nos concentramos en grano, después nos concentramos en planta entera. La primera experiencia que tuvimos la hicimos acá cerquita, en La Horqueta, en un tambo. Fue una fecha de siembra de fines de mayo y ahí tienen el rendimiento que logramos, que fue de 4.000 kilos en siembra directa. Ahora les voy a resumir una serie de experiencias, todas por la misma empresa. Esta es la empresa que lleva adelante Carlos Marchesi en Soriano. Muchos de ustedes han estado incluso en algunas de las jornadas que van a ver fotos ahora. Me parece que está bueno ver cómo en el mismo ambiente y con distintas fechas de siembra y fechas de cosecha fuimos logrando los rendimientos que yo les propuse como rango esperado. En este caso estamos sobre el piso de rendimiento, 3.000 kilos. Ese año las causas del rendimiento que estuvo sobre el piso fue una helada muy fuerte que tuvimos en junio, que redujo la población. Fue el año en el que las avenas negras perdieron muchísimas plantas por esa helada. Este cultivo también perdió algunas plantas y además era la primera experiencia de multiplicación y sembramos a baja densidad, y este es un cultivo que precisa plantas porque macolla poco. Esa es la explicación de su rendimiento en el 2015. 2014 ya estuvimos más sobre el centro del rango de rendimiento, 4.000 kilos, con una siembra de fines de mayo. La cosecha estuvo sobre mediados de noviembre y un cultivo espectacular. En el 2017, que fue el año en donde hicimos nuestro Pasturas, este fue el cultivo que mostramos en el Pasturas, aquel Pasturas muy húmedo en donde nos llovió y tuvimos que reagendar el plan. Ahí ven la foto, el que está de gorro es el mejorador.
el que generó la variedad, y bueno, el rendimiento estuvo también sobre los 3.000 kilos, con una siembra de fines de junio. En el 2018, otro cultivo espectacular, una siembra de mediados de junio, 4.000 kilos. Y en el 2019, un año en donde fue necesario hilerar y recoger el cultivo para lograr cosecharlo bien. Y estamos hablando de áreas importantes, cientos de hectáreas, ¿no? Estamos hablando de 300, 400, 500 hectáreas, o sea que son promedios a escala comercial. Por lo tanto, el resumen de rendimiento que les acabo de mostrar cubre 5 años, ambientes muy distintos en cuanto a las condiciones que se fueron dando, rendimiento promedio 3.600 kilos a escala comercial, piso de rendimiento 3.000 y con picos que en algunos casos llegaron a los 5.000 y complicaron un poquito la vida por el lado del volumen de rastrojo. Densidad de siembra, deberíamos apuntar a 40 a 45 plantas logradas por metro lineal de surco, es decir, una población para cultivos de invierno relativamente alta. Dependiendo del peso de mil, debería ser la densidad de siembra y también la implantación que yo espero. Si tengo un peso de 1000 bajo, digamos de 30, capaz que me ubico en el entorno de los 100 kilos por hectárea. Si me voy sobre el extremo superior, capaz que estoy más pisando los 130 kilos de semilla por hectárea. Con respecto a calidad de grano, vuelvo a decir, estos son los materiales que en Brasil se destinan a producción de avenas para consumo humano. Es decir, los cereales que recibimos en las cajas que consumimos en el Uruguay, que tienen muchos de ellos origen Brasil, vienen con granos de esto. O sea, peso hectolítrico siempre por encima de 50, que puede llegar hasta 57, peso de 1000 entre 30 y 40, proteína cruda entre 11 y 14, y ahí tienen el detalle para los que empiecen a formular dietas, porque el destino fundamental de este grano es consumo animal, y por lo tanto tenemos que conocer muy bien su perfil desde el punto de vista de características para incluirlo en suplementación en mi predio, en el tambero que es mi vecino, o en algún feedlot que tenga yo o que tenga algún potencial socio. Entonces ahí tienen un detalle. Estos son datos promedio de situaciones comerciales. Si precisan más información, les podemos brindar. Nos parece que para terminar de hablar de grano seco es importante discutir si este grano se puede suministrar entero o es necesario hacerle algún tipo de tratamiento. Pensamos que hay dos fuentes de información que nos dan toda la confianza para recomendar su uso entero. El primero de los trabajos es un trabajo brasilero en donde ellos suministraron el 42% de la dieta en base a grano entero de avena, es decir, representaba casi la mitad de la dieta. Lo suministraron durante 84 días. La dieta era una dieta con 12% de proteína cruda. Esto se lo suministraban a 6 animales de 260 kilos y los tratamientos eran 3. A cada grupo de animales le suministraban grano entero en 42% de la dieta, grano molido o grano machacado. La ganancia diaria que lograron en todos los casos estuvo en torno al kilo. La proteína bruta de ese grano que suministraban era la que, de la dieta, era la que describo ahí, y la conclusión de este trabajo es la que figura ahí a la derecha, y me voy a limitar a leer la última frase, en donde dice que el grano de avena puede ser, a ver, voy a correr el cuadrito que no me permite ver, debe ser suministrado en forma entera y que no hay ninguna razón para tomarse el trabajo de partirlo, quebrarlo, no hay ningún beneficio. Y eso me parece que es muy importante porque si yo lo cosecho en mi predio, lo pongo en una bolsa y después lo uso en suplementación de la categoría que considere, resulta muy práctico y me parece que es un recurso al que le encontramos la vuelta para poderlo incluir en las rotaciones. La otra fuente de información que me gustaría mencionar es esta que viene a continuación. A ver si viene. A ver ahí. Es información de la OPIC, en donde lo plantean como fuente de fibra para dietas a corral, y dice, el grano entero de avena, por sus características de grano vestido, presenta un alto contenido de fibra, 32%, en comparación a otros granos de cereales como sorgo. Esto lo convertiría en una posible fuente de fibra si pensamos en suministrarlo entero.
En esta jornada de la UPIC se presentaron 2 trabajos con distintas categorías en donde se suministra grano entero de avena como opción para suplementación, y nuevamente nos dan elementos para poder incluir esta opción en sistemas intensivos. Rápidamente les voy a mostrar la información del uso de esta variedad en planteos para silo de planta entera. Esta es una experiencia que hicimos en Rincón de Francia, en el campo de los Stirling sobre Ruta 3, y ahí vemos la fecha de siembra, a fines de mayo, el ensilado a principios de octubre. En este caso se cortó, se dejó secar por unos días y se recogió. El rendimiento fue de 9 toneladas, con una proteína cruda de 7,5. Después les voy a compartir información de otros parámetros de calidad. Una segunda experiencia en Florida el año pasado, esto es en casa de los Rodríguez, Horacio y Antonio, una siembra del 30 de mayo, un ensilado del 10 de octubre, muy parecidas las fechas, un rendimiento un poquito menor, se ensiló un poquito antes, y una proteína un poquito mayor, más en el entorno del 9,3% de proteína cruda. También se cortó y se dejó tendido por un día o dos. Por último, la experiencia que les muestro acá, que los datos de calidad todavía no los tengo, es una empresa que combina agricultura con producción intensiva de cultivos con destino al feedlot, y en este caso, en lugar de hacer corte y recolección, se hizo ensilado directo, y ven que el cultivo estaba un poco más avanzado, se esperó a llegar a una humedad que permitiese ensilar de manera directa. Ahí ven la foto del día que se estaba ensilando y cómo lucía el material que se metió dentro de la bolsa, cuyos datos todavía no tengo y los vamos a compartir en futuros resúmenes que tenemos para ustedes. A modo de síntesis, me parece que hay 2 momentos para hacer silo de planta entera. Cuando lo hacemos en floración, los rendimientos que deberíamos esperar están más en el entorno de 6-7 toneladas. Acá les muestro con el mouse el rendimiento que obtuvimos en la tesis de Sofía Stirling, es una tesis de maestría que hicimos cuando yo estaba en INEA, en donde se probaron 6 momentos de ensilado de avena, y ven que las proteínas obviamente están más en el entorno de 10, 12. Esto es otra experiencia que tuvimos en Jung en 2018. Perdón, es la misma de Rincón de Francia, simplemente que hicimos una muestra a floración de la que no tenemos el rendimiento a nivel comercial porque el cultivo se ensiló más adelante. Entonces no tengo el dato de rendimiento, pero sí los datos de calidad que resumo acá. Entonces, obviamente que si voy a floración, tengo mejores datos de calidad, en particular proteína bruta, pero voy a perjudicar por el lado de rendimiento. Si me voy a grano lechoso pastoso, estoy en el rango entre 9 y 10 toneladas, la proteína que debería esperar está entre 6 y 7, y acá tienen los datos de FDN, FDA y nitrógeno indisponible asociado a la fibra detergente ácida y al nitrógeno detergente ácida. Más información de calidad les podemos compartir, y le podemos compartir además la tesis de Sofía, que está muy completa y es muy interesante. La presentación termina por acá. Estamos dentro de los tiempos que nos propusimos. No sé si tenemos alguna pregunta, Rafa, o si te parece de compartir los resultados de la encuesta que hicimos. Quedo a las órdenes, Rafa. Sí, tenemos algunas preguntas, Juani, que nos ha llegado. Voy con la primera, si te parece bien. ¿Con cuál otra variedad de avena se podría llegar a comparar la avena brava? Pregunta Bien, Rodrigo. bien. Gracias, Rafa. En realidad, brava es algo diferente, no hay en el mercado. El mercado uruguayo desde siempre se ha concentrado en la siembra y desarrollo de materiales con destino forrajero. Aún tenemos en el mercado la variedad estanzuela 1095, que es una avena bizantina, generada en 1925, con claro perfil forrajero, y desde entonces el foco de las empresas semilleristas ha estado en ese mercado, que es el mercado más importante. Y como no hay en realidad industrias, o las hubo durante un tiempo, hoy el consumo de avena grano es muy limitado, no había en el mercado avenas puramente para producción de grano,
y menos aún de ciclo tan corto como esta. Así que reitero, esta no es una avena de pastoreo. Si la siembro temprano y cuido muchísimo el momento, podría sacarle un pastoreo, pero si me duermo, seguramente se va a inducir y ya no me va a convenir entrar, me va a convenir dejarla quietita y dejar que siga su curso y que llegue a grano. Así que yo te contestaría de que en realidad es algo distinto, es un material exclusivamente para producción de grano y de ciclo muy corto. Perfecto, muchas gracias, Juani. Y bueno, capaz que compartimos la última pregunta, después las restantes van por mail las respuestas, para no extenderlo más del tiempo que teníamos programado. ¿Qué novedades hay para futuro en avena, Juan? ¿En qué se está trabajando? Pregunta Cristina si se está pensando en cuál sería el sustituto de la Milton, de la 1095A y de la Brava. Bien, bien, bárbaro. En realidad la presentación estaba enfocada en el destino grano y en las avenas graníferas, así que lo primero aclarar de que como en todos los cultivos y en las forrajeras siempre estamos pensando en qué viene después. Por lo tanto, qué viene después de Brava. Y estamos con el desafío de evaluar algunas líneas que puedan sustituirla, que rindan más, o sea que en algún momento eso va a ocurrir, darles a ustedes la tranquilidad de que estamos trabajando en eso. Con respecto a avenas forrajeras, por supuesto que es un desvelo muy grande. Milton cumplió un ciclo que está aún presente en el mercado, es un material interesante, es un material con características particulares, que llega con un volumen muy interesante al primer pastoreo, que combina muy bien las actitudes de pastoreo y reserva. Hoy tiene la debilidad de que su comportamiento arroya cambió y por lo tanto cuando vamos para reserva nos obliga a hacer algún control químico. Por lo tanto estamos buscando materiales que la puedan sustituir y por supuesto que queremos encontrar un material que supere desde el punto de vista forrajero a 1095. La novedad que querría compartir es que a partir del año que viene vamos a tener una avena forrajera nueva que va a jugar en las 3 canchas. Va a jugar en la cancha de la 1095 en cuanto a siembras tempranas con destino pastoreo, y va a poder seguir siendo pastoreada durante todo el otoño e invierno, rebrotando muy bien y que podemos sembrar muy temprano porque fue evaluada y seleccionada para esa situación que es siembra de fines de enero, principios de febrero. Les adelanto que el nombre es Impacta, ya vayan fijando el nombre, se llama avena Impacta. Segundo destino que puede cumplir es el de sustituir a Milton para el doble uso de pastoreo y reserva, porque es un material de excelente caña que va a permitir ese uso, es decir, dejar acumular forraje y hacer un silo de planta entera. Y el tercer partido que va a permitir cumplir es producir grano, porque es un material de excelente caña compacto de ciclo intermedio. Lo que no va a poder sustituir es a Brava en cuanto a ciclos. Yo no la voy a poder sembrar a fines de mayo y pretender levantar grano seco a fines de octubre, porque es de un ciclo más intermedio. Salvando eso, pensamos que es un material redondo, que va a ser muy versátil y que esperamos que podamos estar compartiendo en una próxima presentación que hagamos sobre fin de año o en el verano que viene.